Conectando Ideas es el podcast de thinlink.com. Haz crecer tu proyecto conectando con otros emprendedores. Luis, bienvenido a Conectando Ideas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Muchas gracias por esta invitación en este super podcast. Gracias a ti, por fin, ¿eh? Por fin lo hemos logrado. Después de unas semanas de buscar un hueco, al final lo hemos conseguido, ¿eh? Sí, ha costado porque han sido unas semanas ahí que he viajado y también que me he puesto malo. Han sido un montón de cosas. Sí, ha habido ahí una serie de circunstancias Bueno, que... me he puesto malo, pero te voy a contar una cosa. Bueno, que cuando eres emprendedor, ¿no? Muchas veces eres autónomo y dicen que si quieres salud y trabajo para toda la vida, que te hagas autónomo, ¿sabes? Entonces, o emprendedor. O sea que, bueno, que te lo cuento como anécdota, ¿sabes? Y nada, ¿no? Que he estado haciendo cosas igualmente, pero a otro ritmo. No, la verdad es que no puedes parar. Tienes siempre que estar al pie del cañón. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a Antonio Garrido, que ha sido el precursor de esta entrevista y gracias a él ha sido posible conocerte y poder quedar hoy a grabar este episodio. Gracias, Antonio, y espero pronto poder también quedar contigo a charlar un rato. Y nada, comentarte que es un podcast, se llama Conectando Ideas, estamos grabando el episodio número 25 y creo que eres el invitado que mejor se relaciona con el nombre del podcast, porque creo que realmente eres un gran conector de ideas y de personas y gran parte de tu vida ha sido dedicado a conectar, ¿no? Entonces creo que está muy relacionado con el título de este podcast. Pero bueno, me gustaría eso, que explicaras tú y que tu trayectoria, cómo empezaste y cómo has llegado hasta a estar sentado en el fondo donde tienes detrás. Pues bueno, yo también doy las gracias a Antonio Garrido porque es muy inquieto, ¿no? Y fíjate que nos ha conectado precisamente aquí, Sí. ¿no? Que se trata un poco de todo eso, ¿no? Y es justamente lo que has dicho, ¿no? Yo también cuando me dijo el podcast, cómo se llamaba, pues me hizo especial ilusión, vi lo que hacíais y dije, joder, qué parecido es a lo que he intentado hacer siempre. Ahora estoy más en el mundo Web3, cripto y blockchain, precisamente gracias a haber conectado ideas. Y bueno, un poco así definiéndome rápidamente, soy emprendedor en Internet desde el año 1997, desde prácticamente la prehistoria de Internet en España. Soy ingeniero industrial, mientras que empecé la carrera, empecé con una página web de snowboard y justamente fue lo que antes la gente no entendía que era, ¿no? Que fue una comunidad, ¿no? Una comunidad de snowboard es un montón de gente que se reúne alrededor de un propósito, en ese caso promover, ¿no? O llevar más lejos ese deporte. Y es lo que se me ha dado bien desde entonces y siento, por ejemplo, que las empresas del futuro, ¿no? Lo estamos viendo ahora muchas empresas del ya, ¿no? Sobre todo las cripto y blockchain, esa comunidad se ha vuelto como el valor más importante porque precisamente es reunir personas, un montón de personas alrededor de ese propósito y de sobre todo conectarse, ¿no? Y nada, pues fíjate que cuando... Yo lo que he descubierto con el tiempo es que tienes que intentar encontrar buenas ideas, buenas comunidades, ¿no? Donde se haya muchas conexiones y al principio yo decía, bueno, y hay que ganas, ¿no? Pero al final tú también te conviertes en protagonista en algún momento, ¿no? Y te vienen tus alegrías, ¿no? Ujú. Eh, Creaste su proyecto en WC10 Lab, creo que fue el primero, o tuviste antes Bueno, te algún otro. cuento. En el año 97 empecé con la comunidad de snowboard y viví de ella muchos años. Bueno, del snowboard pasé al surf, al skate, a un montón de deportes, windsurf. Al final creé una red de deportes de acción. Cuando empecé este proyecto, lo presenté como proyecto final de carrera en ingeniería industrial. Internet era muy nuevo y entonces me propuse vivir de Internet. En el año 2002-2003, si decías .com, nadie quería ni recibirte, o sea, nadie. Y es curioso que en todo ese proceso, en el 2007, empecé a crear como una red de sites propios y no propios, o sea, todos formaban una red donde los anunciantes podían entrar no solo en la web que eran nuestras, sino también en partners, ¿no? De lo que es la red. Esa red se llama
se llamaba Network Canal, y es curioso que entre esas web tenía una de skate y que cuando yo vi la web dije, ostras, lo que están haciendo aquí es increíble, era como un MySpace de, de skaters, ¿no? Y curiosamente, el programador que tenía esa red es ahora el CEO de Bit2Me, ¿no? De este proyecto tan grande que hay, tan conocido de, de criptomonedas, Web3, cripto. Y bueno, un poco nuestra evolución, estábamos ahí con los deportes de acción, yo hice cosas con Ley Ferreira por aquel entonces, pero en el 2012 un poco la crisis nos tocó a todo el mundo de alguna manera, ¿no? Y aunque como emprendedor también digo que uno piensa que no le va a tocar nunca una crisis, ¿no? Porque tú te has defendido ahí siempre y dices, bueno, a mí no esto no me pasa porque yo sé cómo hacer que no me toque, ¿no? Pero creo, con el tiempo he aprendido que los emprendedores también tenemos que tenerle miedo al fracaso también, un poquito respeto, no miedo, respeto, porque si no, no haríamos nada. Y bueno, entonces tuve que empezar prácticamente de cero. Perdón, perdón, que estaba por aquí Tranquilo. por el estómago. Tuve que empezar prácticamente de cero y me dio tanta rabia que perder, ¿no? Esa relación que tenía con Ley Ferreira, que dije, bueno, lo siguiente que haga va a ser un sitio donde tengo programadores y donde puedo crear proyectos, ¿no? Porque al final, cuando tienes solo un proyecto, notas que como se te caiga ese proyecto, se te desmonta todo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y eso es justamente NW10, ¿no? Era una factoría digital donde teníamos un equipo de programadores, donde programábamos para otros pero donde teníamos una gran voluntad por crear ideas propias, ¿no? Entre esas ideas propias, bueno, pues una cosa que he descubierto también con el tiempo es que cuando descubres algo que tiene, yo le llamo flow, ¿no? Que va fácil, hay que intentar continuarlo, ¿no? Entre las ideas chulas que empezamos ahí en NWC10, pues, por ejemplo, una de las primeras fue 100 Thanks, que es un proyecto sin ánimo de lucro, que era una app precisamente que inventamos para dar las gracias a los que nos habían ayudado en la crisis que habíamos pasado. Cuando volví a tener equipo, pues dijimos, oye, bueno, me sentía en deuda con esa gente que me había ayudado y sobre todo les valoraba, ¿no? Porque cuando llega una crisis aprendes quién te ayuda y quién no, por ejemplo. Y ese proyecto, por ejemplo, fue sin ánimo de lucro, pues se convirtió en algo que traspasó fronteras. Sí. Para que tengas una idea, lo presentamos en una feria. Es una aplicación, una web app ahora mismo. Empezó con solo una web donde la gente puede enviar agradecimientos a otra persona y le llega un diploma y va construyendo un mapa del mundo con todos los puntos, como conectando pues, puntos, ¿no? Y, y donde va sumando kilómetros. Entonces, cuento esto como ejemplo de proyectos, un poco para que entienda la gente mi trayectoria, ¿no? La gente me decía, ¿pero por qué mantienes eso? Y yo decía, joder, porque esto no pasa todos los días, ¿no? Y ese es un proyecto sin ánimo de lucro que hemos fomentado desde NWC10 y gracias al cual, por ejemplo, yo he sido portada del periódico más visto en Estados Unidos, que es el Huffington Post, ¿vale? Ostras. O he estado invitado en el Parlamento británico, ¿no? Son cosas curiosas. O ahora mismo, por ejemplo, tiene unos stickers los stickers que se usan en Instagram Ujú. o en las redes sociales. Tenemos un canal de stickers y está a punto de verse los stickers 1.000 millones de veces. O sea que es una Ostras. barbaridad, ¿no? Para que veamos cómo los proyectos que cuando tú descubres que algo funciona, no sabes cómo lo puedes mantener, pero lo tienes que mantener porque eso te va a abrir muchas puertas o incluso vas a fomentar algo bueno por el mundo, ¿no? Entre esas ideas que promovimos ahí, o creamos pues desde una plataforma para liberar a los restaurantes de las plataformas tipo Globo, El Tenedor, Uber, ¿no? Donde están todos que dependen mucho de ellas, que se llama Mucha Comida. Y bueno, varios proyectos nacieron de toda esa factoría digital y un poco hay uno muy mágico que es Bit2Me, ¿no? Que ayudé a Leif desde el minuto uno precisamente agradeciéndole pues toda la colaboración que habíamos tenido antes y que cuando uno acaba un proyecto se descubre quién está contigo y quién no, y continuamos la relación. Entonces, desde ahí, el concepto aceleradora dentro de los recursos que teníamos, pues yo le intenté ayudar con los recursos que tenía de oficina en el centro de Madrid, con que pudiera hacer las reuniones ahí, todo eso. Y un poco lo que ocurrió en 2017 es que yo me di cuenta como emprendedor que lo importante que es una comunidad de nuevo, porque cuando tú tienes un propósito muy fuerte, consigues llegar muy lejos y sobre todo atraer a las personas con más talento que suele haber
alrededor tuyo y alrededor del sector, porque ellos se mueven por el propósito, ¿no? Por ese reto que tú tienes ahí, ¿no? Entonces, con ese objetivo es como iniciamos una comunidad, ¿no? Lo que es la comunidad Super Pioneros. Y para que te hagas una idea, la empezamos con 5 personas a través de Meetup en la oficina en 2017. Pusimos a hablar a Leif Ferreira hablando de criptomonedas y de blockchain y pasamos en 3 meses de la oficina nuestra en la calle Chegaray a la tienda de Telefónica en la Gran Vía, ¿no? O sea que fue brutal, ¿no? Así es como llenamos pues la Flagship Store, Google Campus, las oficinas de Accenture en la Torre Picasso, el IE, todos los sitios más innovadores de Madrid, los conseguimos llenar gracias a esa comunidad. Y es curioso que por eso yo valoro mucho lo que haces, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Esa comunidad es mucha gente con muchas ganas de aprender contigo, pero también con muchas ganas de ayudarte, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Entonces, gracias a eso, bueno, según avanzó un poco también los años, dijimos, oye, vamos a centrarnos mucho más en blockchain y en cripto, porque ya esto está mucho más definido. Teníamos varios proyectos por ahí que siguen funcionando, pero también nos dimos cuenta que cuando en una factoría digital tienes muchas cosas abiertas, luego es difícil hacer foco en una de ellas, ¿no? Y así es como cuando ya movíamos eventos muy grandes con más de 250 personas, pero hubo un punto determinante que fue el COVID, que rápidamente nos pusimos a decir, joder, que ya no se pueden hacer los eventos físicos, ¿no? Y los pasamos a online y es cuando pasamos de 250 personas a inscribirse hasta 3.800 personas por encuentro y donde la comunidad empezó a hacerse mucho más global y mucho más grande y, y hemos encontrado una metodología ahí al final donde todo el mundo puede aprender, donde hablamos con esos súper innovadores que nos están contando el futuro y que cuando montan sus proyectos necesitan ayuda, ¿no? Ayuda en forma de inversor, de cariño. Yo le llamo cariño, ¿no? Cariño a la hora de meter dinero, a la hora de trabajar contigo, a la hora de como proveedor. Y es curioso que ese cariño suele venir porque tienen pasión sobre algo y lo valoran, ¿no? Entonces, cuando un proyecto tiene mucha visibilidad y cuando la gente se engancha a él, es cuando esos proyectos consiguen toda esa fuerza y entonces en eso es lo que dijimos, en esto somos buenos, en encontrar cosas chulas que a nosotros nos encantan, buenos propósitos, empujarlos y que mucha gente intente ayudarles, ¿no? Así es como nace, voy a contar una anécdota de NWC10, viene de Network Canal, que lo he dicho antes, y de poner el número 10 después en las siglas para crear un montón de proyectos que acababan en 10, ¿no? Pero luego dijimos, joder, ¿qué sentido, cómo podemos explicar con NWC lo que hacemos ahora, ¿no? Y un poco explico que NWC viene de la palabra Network Co-Founding, ¿no? En lugar de Network Canal, que eran esos canales temáticos de deportes, Network Co-Founding viene de una red de super innovadores que confundan sus empresas con miles de super pioneros que quieren aprender de ellos y ayudarles, ¿no? O sea, es un lugar donde está todo conectado y donde puedes encontrar toda esa ayuda para tu proyecto. Y bueno, un poco es mágico todo lo que ocurre ahí porque, para que te hagas una idea, llevábamos 2 años y medio sin hacer un evento físico, también notando y con ganas de ver a la gente de nuevo. Y hemos planteado ahora, por ejemplo, un almuerzo. Dentro de los encuentros que hacíamos estaban los eventos grandes y almuerzos, donde los almuerzos, para que te hagas una idea, llegué a hacer 59 almuerzos conociendo alrededor de una mesa como a 10 personas en cada uno, imagínate, reuniendo casi 600 personas comiendo con ellos, imagínate la de gente que Madre conocimos ahí. mía. Pero todo esto nace de la dificultad de encontrar gente eh, innovadora, ¿no? Tú cuando cuentas algo muy innovador dices, ¿dónde encuentro gente que piense como yo? Pues tienes que moverte mucho, ¿no? Y bueno, entonces con el COVID paramos los eventos grandes, que son lo que llamábamos los TOC, los eventos con más de 200 personas, y paramos los almuerzos también. Y justo después de 2 años y medio después, hemos hecho un test ahora que estoy muy orgulloso porque fue ayer el reencuentro, ¿no? Bueno, el 60º almuerzo, ¿no? Dentro de los 175 eventos que llevamos, hicimos un test sin anunciarlo ni nada y sorpréndete porque se apuntaron 50 personas para 10 plazas y bueno, eso nos da mucho feeling de que hay que volver
apuntarse. a moverlo, ¿no? Y bueno, un poco mi día a día, que para que lo sepas, dirijo lo que es la marca de Bit2Me, que precisamente es esa pasión por innovar y todo, y resume muy bien lo que te he contado, ¿no? De la historia y demás, y innovar y emprender sobre todo. Y luego también esa comunidad como tú, ¿no? Le sigo dando mucha fuerza porque sé que ahí es donde está la salsa, ¿no? De nuestro secreto, ¿no? Para Sí, sí, encontrar gente que quiere las mismas cosas y donde uno se siente mejor que en ningún otro lugar, ¿verdad? sí, sí. No, no, como habrán visto, lo que comentaba de conector de ideas te viene, vamos, ni al pelo, ¿no? De todo lo que has logrado conseguir con una comunidad y ampliando y aumentando esa comunidad con todo lo que has ido aportando, ¿no? Es increíble, la verdad que el poder de una comunidad, el poder de ayudar, el poder de colaborar o que te ayuden, que colaboren contigo en algo que tú quieres escalar o quieres crear, es increíble. Y bueno, y yo creo que las mejores ideas han salido en pequeñas comunidades, o en gente que ha trabajado conjuntamente y han logrado sacar algún producto, ¿no? que revoluciona un poco el mercado, la industria o el mundo donde vivimos. Eh, NWC he estado mirando en la web y se basa mucho en conectas a gente que está muy relacionada con una tecnología llamada blockchain. Ahí te voy a meter caña en tu parte de ingeniero. ¿Qué es la tecnología blockchain para una persona que esté escuchando, que le suene, pero que no sepa realmente o en profundidad de qué se trata? Muy buena pregunta para tu podcast. Vamos a empezar por lo básico, ¿no? Bueno, blockchain, como se imaginará la gente, viene de cadena de bloques, ¿vale? Y es una tecnología en la que yo una función que hago en Bit2Me también es contar fácil lo que siento y lo siento desde dentro. No es tan fácil de explicar y es complejo, ¿no? Porque de hecho creo que bueno, gran parte de la crisis tecnológica que hay en el mundo, que vemos que Facebook, que Twitter, que todos han pegado un frenazo muy grande, es porque yo creo que es una crisis de adopción también, ¿no? Hemos pensado que el mundo normal iba igual de rápido que el mundo digital, ¿sabes? Y esto del blockchain te lo vuelvo a explicar o sea, te lo vuelvo encantado, pero quiero decir que infravaloramos a veces dentro del mundo blockchain que todo el mundo no lo entiende, ¿sabes? Entonces, bueno, al final se basa en algo como vivimos en un mundo digital donde prácticamente todo ya se rige por esa información, ¿no? Que está grabado en sitios. Y el gran problema que está teniendo el mundo ahora mismo es que esa información se está concentrando en unos pocos, ¿vale? No sé si alguien ha tenido información en Facebook, información o problemas, quiero decir sobre todo, problemas con Facebook porque te han cortado la cuenta, o imaginarnos en LinkedIn si LinkedIn fuera ruso con estos problemas que hay en el mundo no sé si es alemán o americano, y digo alemán porque hay otras redes sociales por ahí alemanas. Pero imaginaros que esa información que tiene, que está concentrada en uno, o sea, el poder que tiene, ¿no? El poder que tiene quiere decir que si, os lo he contado, el problema en LinkedIn, si te cortan el LinkedIn, te han cortado tu identidad total, ¿sabes? Porque dices, bueno, si llevo aquí años construyendo mi red, construyendo tal, bueno, no implica que te lo corten por el problema de una guerra, porque LinkedIn se enfada contigo y dice, oye, no me caes bien, te lo corto, ¿no? Bueno, lo que quiere decir esto al final es que la información, esas bases de datos, lo que permite blockchain es que estén descentralizadas, quiere decir como lo que eran el emule, ¿no? Que mucha gente se acuerda de que la música estaba dispersa por el mundo en servidores, pues es similar, ¿no? Que esa base de datos de información está en miles de ordenadores y con la mayor seguridad criptográfica que nunca se ha conocido. Pues lo que permite es poder confiar en que esa información está con seguridad grabada, por así decirlo, y que nadie la puede borrar, ¿no? Blockchain al final es una tecnología, que lo contas así muy básicamente, pero en la que se están respaldando, por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? O los tokens, porque precisamente un token es justamente asientos bancarios, ¿no? Por así, de valor, ¿no? Y entonces está cogiendo mucho protagonismo por lo que os decía, ¿no? Que si la primera información de Internet fue la revolución de la información, ¿no? Porque salieron los buscadores y vimos como Google te permitía acceder a todo, como si fuera una biblioteca en cualquier momento. La segunda revolución, que es la web 2.0, fue las redes sociales, ¿no? Que cómo empezamos a crear conexiones
pues fíjate que todas esas conexiones al final están creando nuestro avatar o valor, ¿no? Pues ahora, ya que estamos todos digitalizados, lo natural en el hombre en la comunicación es transmitir valor. Si entendemos el que yo te paso dinero y tú me pasas, vamos a hablar de valor mejor que dinero, es una forma muy importante de comunicación humana. Pues justamente eso es lo que hay, es un token, una criptomoneda, ¿no? Es un activo digital que representa un valor y en el cual estamos en los inicios de todo esto, pero lo veremos muy normal, ¿no? Como ya ese valor no tiene que ser el emitido por una institución, porque puede que tú en tu comunidad conectando ideas dices, oye, nosotros tenemos nuestros asientos y nuestro valor para hacer esto, ¿sabes? Y no hace falta dinero. Dices, oye, yo te ayudo en esto y tú me ayudas en lo otro. Ujú. Entonces, eso es un poco lo que blockchain permite y el caso de uso más sonado son las criptomonedas, pero también hay más casos de uso, ¿no? Como pueden ser los smart contracts, ¿no? Que, ese, el poder certificar esa información o ese notario de valor o ese notario de la información que grabas se aplique a procesos, ¿no? Dentro de la industria o dentro de una web, ¿no? Por ejemplo. Podemos hacer un contrato entre dos partes sin tener que tener una tercera, ¿no? Que certifique oficialmente que ese contrato es válido y se puede hacer mediante la validación por la cadena Pero de... eso es una gran revolución porque fíjate que los mayores negocios en Internet que hay ahora se han creado a través de la intermediación, ¿sabes? Lo que te decía, LinkedIn es americano, eh, pero imagínate, ellos están ahí entre medias de todos, ¿no? Imagínate que ya empiezan a crearse o Airbnb, ¿no? Ellos son los que tienen el poder de, bueno, yo está conectando ahí las casas con las personas, pero ellos tienen el poder ahí, ¿sabes? Entonces, lo que va a permitir esto es descentralizar esas reglas y ese poder, ¿no? Que el intermediario ahora lo va a empezar a tener más difícil. Ujú. Poco a poco en nuestro día a día se va introduciendo esta tecnología, pero tú que estás trabajando con tanta gente, con tanto proyecto, con tanta startup dedicada a este mundo, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro de todo esto? ¿Cómo te imaginas de aquí a unos años que va a ser nuestro día a día con esta tecnología? Pues mira, perdona, mientras me lo preguntabas, LinkedIn concretamente se fundó en 2002 en Mountain View, en California, ya la de con Google. Mira, sobre el futuro que me preguntas, lo único seguro que sabemos del futuro es que vamos a estar continuamente aprendiendo. Eh, un poco de las cosas que más chirrían o que más veo yo que va a ocurrir, siento, y esto igual es muy futurista, siento que las personas vamos a ser avatares con todas estas conexiones y este valor. En, cuando digo avatares nos imaginamos ahí El como... metaverso, ¿no? Sí, sí, pero en realidad somos avatares ya, porque tú ahora mismo, José Morillas es José Morillas con su podcast, ¿sabes? Claro. ¿Entiendes? Y con tu web. O sea, son todas las cosas que cada uno ha trabajado, ¿no? Y lo que siento al final es que vamos a tener un valor por varias cosas, que ese valor va a estar muy asociado al aprendizaje que tenemos y a esa dirección que tenemos, ¿no? Esas conexiones, todo se va a recoger en unas mochilas que tenemos y al final tu valor se lo vas a dar a quien tú quieras. Y entonces ese valor, tú vas a decir, bueno, pues mira, este valor se lo doy a este propósito, a este otro y a este otro, ¿sabes? Entonces, un poco en cuanto a las personas, va a ocurrir eso y en cuanto a las organizaciones van a tener que proponer buenos propósitos porque si no nadie va a querer ayudarlas, ¿no? Entonces, así es como veo un poco, bueno, el futuro ha sido un poco más social y un poco más... es muy buena pregunta lo que me has hecho porque me haces aquí pensar en varios ¿Cuál, niveles. cuál es el proyecto más futurista o increíble que has conocido? Que digas, ostras, esto, si sale bien o Bueno, si llega un día que se implementa, va a ser una revolución. bueno, creo que la inteligencia artificial ya, mira, un poco la inteligencia artificial lo estamos viendo ya, ¿no? Bueno, todo el mundo, ya el que no chatea algo con ChatGPT, ¿no? Como que ya es antiguo, ¿no? El chat este que está todo el mundo hablando de inteligencia artificial que le pregunta cosas y demás, Ujú. eso lo estamos viendo a mí hace 2 años me decían, no, es que no la gente, los robots van a programar. Y yo me lo podía creer, y lo estamos viendo ahora, que lo pruebe la gente y ponga, ¿cómo programar un smart contract para hacer un boleto de lotería? Y te lo saca el código, ¿sabes? Por ejemplo.
Y yo creo que hay cosas muy sorprendentes, pero esto lo escuché hace muchos años. Yo tengo la suerte en el lab de moverme con gente que habla mucho del futuro, ¿no? Entonces, algo que me sorprendió mucho es que la inteligencia artificial iba a ser muy buena, o sea, muy desarrollada. Las personas no vamos a tener que trabajar, ¿vale? Y probablemente, o sea, van a trabajar las máquinas. También he escuchado que, claro, nosotros le vamos a decir, la inteligencia artificial no va a decidir si vamos o no a Marte, va a decir cómo vamos, pero tú le tienes que decir que vas a Marte, ¿sabes? O Ujú. mandamos algo a Marte. Y luego también me chocó de esto de la inteligencia artificial que esto ya lo hemos visto en la sociedad, en el mundo, en la historia. En Roma había unos que votaban y, claro, no estaba bien porque eran personas humanas, ¿no? Que estaban, en Roma había el pueblo, ¿no? Y los esclavos, ¿no? O sea, y había unas personas que votaban y hacían muy poco, ¿sabes? Pero dicen que si ahora con las máquinas llegamos a no trabajar, que no querremos movernos. ¿Por qué? Porque no nos querremos morir, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que estaremos con nuestra realidad aumentada y esto te estoy contando que lo escuché hace 5 años y no va más bien encaminado, ¿eh? Fíjate, ¿sabes? O sea, que creo que también te digo que el metaverso lo vemos ahora mismo como que, bueno, esto es como muy futurista, es total, pero seguramente va a haber algún caso de uso que lo vamos a necesitar y no nos vamos a dar ni cuenta del día que lo empezamos a usar. Sí, Porque normalmente que sepamos que las innovaciones no llegan para forzar a la gente, sino que nacen porque la gente tiene una necesidad. Entonces, pensamos que, joder, vaya rollo. Y no, es porque al final, pues es un poco como, yo digo, bueno, pues como el WhatsApp o Facebook o las redes sociales, al principio las usaban unos pocos, pero al final sí ayudan de alguna manera, aunque a veces nos gustaría desconectarnos, ¿no? Sí ayudan a necesidades humanas, ¿no? Que es claro. tener relaciones en todo el mundo, por ejemplo, ¿no? O escribirnos, etcétera. Sí, ahora es más un poco estilo videojuego, ¿no? Con tus gafas y entrar en un escenario de videojuego y quizás el día de mañana, cuando ya realmente necesitemos entrar para realizar alguna operación o realizar algo complejo, sí que ya empezaremos a darle valor a todo el tema este de metaverso, que yo creo que todavía no, la Pero gente yo he no. visto cómo decía, no, las páginas web, pero eso para qué vale, ¿sabes? Pero Claro, vaya pérdida de tiempo, tal. claro, En la crisis de las .com era como, parecía tonto que se había hecho una página claro. web. Y fíjate que llegaron, o la conexión móvil, ¿no? Pero bueno, pero si eso, el móvil, ¿pero qué me dices? Si es carísimo. Y llega, o el vídeo, ¿no? O sea, ahora era impensable pensar que. Yo me acuerdo que en el 2002 hacíamos un programa de TV por internet que se llamaba boardbox.tv y te lo descargabas y te veías que era un formato que era Windows Media Video, creo que es, WMV, Mm. y era impensable que eso lo ibas a ver en una tele porque iba muy lento, ¿sabes? Entonces te lo tenías que descargar y luego vértelo. Pero fíjate cómo todas las cosas llegan y todo lo que suena acaba sucediendo. Sí, sí. Muy bien, ya hemos hablado del futuro, volvemos un poco hacia atrás y me he quedado en el momento que, gracias a NWC Lab, conociste a Leif Ferreira y creó Bit2Me y ahora estás tú formando parte de este proyecto, ¿no? De Bit2Me. Cuéntame qué es un poco Bit2Me. Bueno, pues Bit2Me bueno, es una plataforma de una solución, ¿no? Alrededor del mundo cripto, ¿no? Ahora nos gusta decirle Web3, pero al final el caso de uso que por el mundo está recorriendo y más utilizado, aunque a algunas personas le cuesta negarlo, es Bitcoin, ¿no? Que es el que sí usan muchas personas en el mundo. Y nace como una casa de cambio o exchange, ¿no? De criptomonedas. Es un lugar donde la gente va a comprar o vender criptos. Esto a mí me gusta contarlo como somos como las casas de cambio que hay en la Puerta del Sol, ¿no? Que hay un montón de monedas, unas suben, otras bajan, pero tú vas ahí a cambiarlas. Y bueno, nace así a finales de 2014 y, y bueno, entre la evolución que va teniendo, desde el minuto uno tiene una academy, un lugar para aprender, yo siempre lo cuento que sentíamos una gran responsabilidad porque nos sentimos como los routers o los hosting de esta nueva revolución. La gente entra por aquí, va a haber un montón de casos de uso cada vez más. Está todo por descubrir, pero lo que tienes que tener es precaución porque es complejo
¿vale? Y donde todo el mundo debería ir poco a poco aprendiendo, teniendo un wallet, sabiendo qué es cada cosa, etcétera. Es verdad que los que más saben ahora son los jovencitos, Ujú, y es alucinante de dónde sacan. Bueno, es lo que hablábamos de aprender. Tienen tiempo para aprender, que es lo más importante. Y, y algo muy interesante de todo esto es que de ahí nace pues, bueno, sobre todo Leif Ferreira es, ya te digo que desde que le conocí es un adelantado a su tiempo por mucho. Y sobre todo lo que consigue con el transcurso del tiempo es que al final bueno, fueron pioneros en el mundo en pasar Bitcoin a euros a través de cajeros automáticos, algo que nadie consiguió, y lo hacían a través de la red Halcas. O sea, tú le mandabas Bitcoin y ellos te mandaban a un cajero automático de dinero. Y eso, aunque parezca una tontería, estuvo durante 4 años en la Wikipedia por la palabra Bitcoin, porque nadie lo hacía. ujú, Y para que fíjate que desde España ya crearon algo muy interesante en su inicio. Y de ahí nace una empresa que al final tiene una suite de productos, como puede ser los más demandados a día de hoy, un poco para que lo sepa todo el mundo, es el commerce, que se puede tener, bueno, es empezando por el wallet, ¿no? Que es que un usuario pueda tener un lugar donde albergar sus criptomonedas y custodiarlas, ¿vale? El intercambio. Tenemos ahora un producto muy importante y que le estamos dando ahora especial relevancia, que es la formación, ¿no? Que es el Web3 MBA, para que lo sepa la gente. Lo que ocurre ahora mismo es que el Internet va por delante del conocimiento, ¿no? Quiere decir que mucha gente quiere aprender sobre esto y la industria se está construyendo con empresas como nosotros que vamos un poco por delante. Y de hecho el Web3 MBA no, trabajamos con instituciones públicas, con universidades, con empresas, con todo el mundo aprendiendo de ahí. ¿Por qué? Porque no hay nada, ¿no? Igual que la academia era un buffet libre que lo que he contado empezó en el minuto uno y más de 5 millones de personas ya han pasado por ahí para aprender, el Web3 MBA es una formación más, entre comillas, elaborada, ¿no? Son más de 160 horas, con profesores, etcétera, y es muy recomendable. Y pueden aprender ahí la gente no solo que esto es de criptomonedas, sino que el mundo Web3 se aplica a todo, ¿no? Por ejemplo, la moda está muy interesada ahora mismo en el mundo Web3 porque sus creaciones las pueden tokenizar y están la prenda física, pero luego está la prenda virtual también, ¿no? O sea ujú. que lo digo para que lo puedan buscar por ahí todo el mundo. Como decía, tanto personas y empresas pueden tener su wallet. Luego tenemos servicios como Bit2Me Earn, que es tener rendimientos de las criptos que tienes con nosotros. Y algo muy demandado ahora mismo es lo que te decía, commerce, que es que todo el mundo está empezando a poner esas pasarelas de pago en sus comercios. De hecho, tenemos un acuerdo con Shopify y fácilmente lo puedes buscar el plugin para poder instalarlo en tu tienda virtual si tienes Shopify. Y luego algo muy interesante ahora también es el consulting, ¿no? A muchas empresas, por eso que contábamos de qué permite las criptomonedas, como es la eficiencia, los casos de uso que hay, etcétera, están empezando a investigar y a trabajar, ¿no? A hacer sus colecciones NFTs, están haciendo sus tokens, están empezando a construir, ¿no? Y entonces consulting es uno de los puntos donde más clientes tenemos ahora interesados por crear, tener esa solución también ellos, ¿no? Ujú. Sí, sí, Pues, precisamente lo que más me llamó la atención cuando comencé a conocer Bit2Me era eso, que además de ser un exchange de criptomoneda, compra o intercambio, todo lo que había alrededor, ¿no? La formación, la cantidad de formación que ofrecía y sobre todo también relacionado a lo que hablabas antes de la manera que trataba su comunidad, de lo accesible, de los directos, de explicar un poco el paso a paso de todo, el tener mucho contacto con la comunidad y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Dentro de Bit2Me, tú eres el responsable de marca, CBO, Chief Brand Officer. Es un puesto relativamente nuevo en las empresas. Y me gustaría preguntarte, ¿qué imagen queréis dar desde Bit2Me o de Bit2Me a la gente? ¿Cuál es Muy tu...? buena, muy buena pregunta. Muy buena pregunta por lo siguiente. Te das cuenta, cuando la empresa es pequeña, eh, cuando una empresa es pequeña, al final las personas de marketing hacen todo, ¿no? Pero yo siento lo que te decía antes, que las empresas que más... De hecho, hay un libro por ahí muy interesante que es Organizaciones Exponenciales y hablan que las empresas más grandes, ¿no? Más innovadoras, disruptivas, es porque tienen un propósito donde mucha gente se ve reflejada o quiere participar en eso. Entonces, precisamente, yo creo que las empresas
del futuro, todos cuando montemos una empresa ahora tenemos que fijarnos en eso, ¿no? En cómo, porque si no estás jugando en otra liga, tú piensas que vas, si bueno, hay, pero todos, yo siento que todos los porqués, o sea, todas las empresas tienen un porqué, ¿no? Entonces, algo que el emprendedor tiene que hacer muy bien es cómo afinar ese porqué para que realmente, bueno, pues esto que dicen como teóricamente, ¿no? Soluciones el mundo realmente, ¿no? ¿Sabes? Y que causes un impacto realmente en el mundo. Pues si tú consigues definirlo, es cuando vas en otra liga totalmente de velocidad, ¿no? Es como ir en un Ferrari, ¿vale? Entonces, ya te digo que el mundo cripto, es curioso que en su inicio piensa que es un mundo muy difícil de entender, muy eh, muy difícil de diferenciar. Es difícil diferenciar el polvo de la paja, ¿sabes? O sea, quién lo está Ujú. construyendo bien o no. Pero ¿por qué? Esto va a pasar cada vez más en el mundo porque los emprendedores que lo empiezan no tienen histórico, ¿no? Entonces, cada vez van a empezar las cosas gente más nueva y dices, pero este chico de 20 años, ¿qué ha hecho antes? ¿Sabes? ¿Me fío de él o no? ¿No? No han demostrado sus intenciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final todos estos proyectos tan innovadores nacen de una comunidad, de un porqué, y al final nace también un poco de como Uber, Cabify, todos estos, ¿no? Generan un ruido porque están cambiando algo que está molestando también a alguien, ¿no? Entonces, ese por qué está creando una comunidad. El, el otro día me gustó alguien que toda comunidad tiene un enemigo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y entre comillas, ¿no? Que es lo que hace impulsar a la gente. Y al final, si te fijas, también a las criptos, te voy a contar otra anécdota, el, han tenido una gran dificultad, ¿no? Que al ser muy difícil separar el polvo de la paja, en el año 2017 hubo muchos problemas porque hubo muchas ciclos, ¿no? Que es lanzamiento de proyectos, que eran es como la burbuja de las .com, ¿no? Ahora está también un poco pasando algo parecido, como que se separa lo bueno de lo malo, ¿no? Pero te cuento esto para que sepas que generar confianza es muy importante y también los grandes players, por eso hablaba de la concentración que no es buena, ¿no? Los grandes players tienen tanto poder en el mercado como Google o Facebook, que tienen prácticamente el 70 o 80% del mercado publicitario, que ellos deciden qué se puede y no se puede anunciar, ¿no? Entonces esto para el mundo cripto ha sido todo un reto porque se ha tenido que hacer algo conocido que quería la gente escuchar, pero que la gente establecida no quería que se conociera, ¿no? Es un Ujú. poco, si habéis visto la serie de Netflix, la guerra que tienen ahí con las discográficas, tal, todo, la serie de Spotify en Netflix, quiero decir, se ve un poco eso, ¿no? Te pasó con la música, pues imagínate cuando tocan los cimientos del valor y tal, ¿no? Es una revolución que al final, pues, que viene por la confianza, ¿no? Que te lo cuenta un amigo, te lo cuenta alguien en el que tú dices, joder, este tío era el CEO de Twitter y me está contando algo que no parece una tontería, que este no, ¿sabes? Entonces, al final, es una transmisión de confianza, ¿no? Y yo siento, por ejemplo, bueno, que por eso la marca, ¿no? Es confianza, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los puntos más importantes y en la que hemos trabajado más hasta ahora, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final en una compañía tú tienes, cuando es pequeña, pues todo en marketing, ¿no? Pero al final en el sector cripto se ha construido mucho esa reputación, esa credibilidad, ¿no? Ese generar confianza. Y es verdad que ahora un poco, por ejemplo, dentro de Bit2Me, pues ya hay una parte que es growth, ¿no? Que es la parte de más captar al usuario, etcétera. Y la otra parte es la de no perder ese espíritu, ¿no? Esa pasión, ese porqué, ese propósito. Y bueno, a mí me gusta, yo como me he manejado siempre con el mundo comunidad, es algo que me gusta siempre, eh, que me ha gustado mucho, me siento muy cómodo y me gusta, ahí, ¿cómo se dice? Mover, ¿no? Mover a la gente Mover, a mover. a ponerlos de pie para hacer cosas. Sí, sí, no, la verdad es que desde fuera, yo hace un año aproximadamente que conozco el proyecto, desde fuera lo que ofrecéis es eso, es confianza y sobre todo da la sensación de mucha transparencia, ¿no? De cuando hay cualquier problema o siempre estáis ahí dando la cara, ¿no? Y dando una explicación. Y en ese aspecto, pues quiero darte la enhorabuena porque la verdad es que lo que intentáis lo estáis consiguiendo, por lo menos con gente como nosotros que no somos expertos ni nada dais esa parte de confianza de decir, bueno, vale, vamos a invertir o vamos a nuestro dinero en algo que por lo menos vemos que es un proyecto que tiene pues un orden, una estructura, un proyecto fuerte y bueno, que lo expresáis muy bien y lo comunicáis muy bien, ¿no? Que, de la parte así de Yo, más yo es de... curioso, yo es Sí. curioso
siempre que dice la gente la palabra invertir, te voy a contar una anécdota que no suelo decir mucho. Yo nunca entré a este sector por la palabra inversión, a mí me da mucho, ¿sabes? ¿Me entiendes? Que es una palabra muy grande, ¿no? Y una palabra que lleva muchas connotaciones. Yo creo que la gente debería intentar entender esa revolución como lo que te he contado antes, ¿no? Todo el mundo Web3, todo el sector, lo que está permitiendo el blockchain, el mundo cripto, es esa herramienta de comunicación a través del valor, ¿sabes? Entonces, cuando tú despegas en la inversión es lo que le llama la gente, lo que le llama la atención a la gente, ¿no? Pero cuando lo despegas, te fijas en la utilidad, ¿no? Que tiene realmente, ¿no? Y eso es lo más importante que entienda todo el mundo, porque si tú vas al valor, es complejo y puedes sentir, he ganado, pero no vas a saber nunca por qué has ganado exactamente. O, oye, no me ha ido bien, bueno, esto es una mierda, pero no sabes exactamente por qué te ha ido bien, ¿no? Entonces lo que tienes que intentar es fijarse para qué sirve esto. Y, y yo también digo que la sociedad es más emprendedora que hace 10 años, porque todo el mundo se ha hecho freelance. Yo, de hecho, he empezado el podcast contando lo de la anécdota, ¿no? Hay muchos más autónomos ahora que antes, ¿no? Pero siento que eso es de la rapidez con la que va el mundo y se ha hecho una sociedad emprendedora y al final lo que hacen los emprendedores es luego ya fijarse en otras cosas, no pueden estar solo dependiendo de una cosa y yo creo que es más natural de lo que parece el ser inversor, ¿no? Que antes ser inversor era alguien así, ¿no? Como Rockefeller y tal, y yo creo que todos nos vamos a tener que hacer de alguna manera inversores porque vemos que el mundo cambia mucho y que no hay nada para siempre, ¿no? Ujú. Eh, Me llama también mucho la atención el ecosistema, ¿no? Que tenéis alrededor, apoyáis a proyectos que se van a lanzar o que están en proceso de lanzamiento. Todo ese mundo, ¿no? Que hay alrededor, que estáis logrando vosotros un poco ampliar con el Launchpad. Lo veo muy interesante, ¿no? Una persona que quiera lanzar un proyecto, que pueda utilizaros a vosotros como lanzamiento, ¿no? Para vuestra plataforma, vuestra comunidad también, para ellos darse a conocer. Me parece una parte también muy interesante de B2B. Sí, es verdad bueno, yo creo que los puntos más importantes para los que va a ser útil esta revolución es para tres cosas. Uno, la financiación de proyectos, ¿vale? Ya valen por utility tokens si ahí tienen utilidad real, ¿no? Porque también una cosa que el proyecto cripto debe mejorar, haciendo autocrítica, es esa utilidad que tienen, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando lo que te decía, ¿no? Cuando un proyecto dice Mercadona, oye, este token que saco es para comprar en la pescadería esto que solo hago los viernes o en una cafetería el café, ¿no? Pues tiene esa utilidad. Entonces la gente se despegará de lo que vale el valor, ¿no? Pero es verdad bueno, que nosotros tenemos ese launchpad pero también algo muy importante de los proyectos es que tiene que tener una comunidad antes de pensar en lanzar un token y que todo no está o funciona con un token, ¿vale? Entonces, eh, veremos en 2023-2024 cómo van los NFT, los security tokens y los utility tokens, o sea, para que lo entienda la gente, los tokens no fungibles, que igual te suena chino también, eh, los security tokens, que son los tokens de seguridad que están ligados a, a, A la moneda. a securities tradicionales, como pueden ser las acciones de la empresa o estados financieros, y los utility tokens que están asociados a una utilidad, ¿no? Pues estos tres tipos de criptoactivos van a estar relacionados con la financiación de proyectos, o probablemente lo veremos muy a menudo. Ujú. Te voy a preguntar ahora algo más que me puede ayudar a mí y puede ayudar a la gente que nos esté escuchando. ¿Cuáles son los principales canales de comunicación con su comunidad de B2Me? ¿Cuáles son los que, oye, este canal va directo a ellos, el que más utilizáis, el que mejor resultado os da? Pregunta muy interesante. Yo siento que el vídeo es la mejor manera de explicar todo últimamente, ¿no? Ujú. Entonces, YouTube es una gran manera de comunicar esta revolución a todo el mundo y que lo vean con sus propios ojos, ¿no? Cómo estamos en la Bolsa de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, cómo las marcas se están acercando, etcétera. Y luego ya esas personas que ya entran y quieren profundizar, pues entran a través de nuestro Telegram, por ejemplo,
y luego hay un Discord para un grupo más seleccionado de personas que interactúan más ahí, lo que son los passengers, ¿no? Que son como esos embajadores de lo que es Bit2Me y un poco el tema comunidad es curioso que es muy interesante, ¿no? Porque tú cuando tienes una comunidad, sobre todo esto te lo cuento desde Super Pioneros y MWC y el Lab, tú tienes que dejar ahí que la gente se pueda conectar entre ellos, tú con ellos, o sea, tú con ellos contigo, entre ellos y hacia afuera, ¿no? Y entonces tienes que dejar cierta libertad y es algo muy importante, claro, mantener esa filosofía dentro de todo lo que se pueda, que tú sabrás, ¿no? Lo complicado a veces que es una comunidad gestionada, etcétera, pero siempre una comunidad ofrece mucha más transparencia que como eran los proyectos antes, ¿no? Y es un punto muy importante para que todos los proyectos lo tengan en cuenta. Y encontrar la herramienta clave para poder Claro, facilitar todo lo que has dicho, ¿no? Comunicación entre la comunidad, la comunicación con el exterior y todo eso. claro, yo creo que ahora, por ejemplo, Bit2Me se puede permitir tener muchos canales. Antes no podían permitirse, o sea, por ejemplo, NWC y Superpioneros tenían mucha más audiencia, ¿no? Pero yo creo que algo básico, por ejemplo, para cualquier proyecto puede ser empezar con ese grupo de Telegram, ¿no? Donde empiezan a crearse las interacciones y luego ya cuando empieza a poder enseñar ese Instagram o ese YouTube, ¿no? Y si el proyecto es más empresarial, pues es el LinkedIn, ¿no? Mm. Pero para los emprendedores que me oigan, no hace falta empezar desde el minuto uno con todos, porque si no, no vas a apretar en ninguno, ¿no? Sino empezar un poquito, a ser bueno en algo y luego lo vas haciendo crecer. Claro que sí. Bueno, José Luis, ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos. Te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado ahora, pero que generalmente la hago a los invitados, que es que me recomiendes un libro. Muy buena pregunta. Un libro Bueno, que te haya cambiado, que te haya cambiado. Que hayas dicho, ostras. la verdad. Mira, un libro que me ha cambiado y que lo pienso todos los días es como cómo hacer amigos e influir en las personas. Lo escuché hace muchísimo tiempo y no sé, bueno, yo te hablo de 20 años o por ahí, y es uno de los libros que más mella me ha hecho y ahora está muy de moda, está siempre de moda, ¿no? Luego también un libro que me gustó muchísimo y me ha impactado es No Logo, no sé si lo conoces, ¿no? De No cómo se lo- construyen las marcas. Y precisamente fíjate que me dedico al mundo ¿no? Que es lo que intento trabajar ahora, que es otro libro que leí hace 20 años y me has pillado en la entrevista así con más libros, pero bueno, estos dos son buenos ejemplos. También te voy a decir otra cosa, que últimamente lo que hago es escuchar resúmenes de libros, ¿sabes? Y, y, y si puedo recomendar, bueno, hay varios canales en Spotify que lo puedes hacer y es muy interesante porque vas corriendo y coges las pinceladas y luego me apunto el resumen y luego cada cierto tiempo me veo las notas de los resúmenes que he escuchado. Un sistema interesante que muchas veces propiciado por la falta de tiempo, ¿no? Tenemos que hacer así locuras de este tipo. Un poco también, ¿sabes qué nos pasa creo con los libros? Que leo mucho, de verdad que leo muchísimo, pero me han dicho así dos libros que me han impactado y fíjate que me he ido a esos. Y no sé si le pasa a más gente que después del COVID como que nos estamos sobrepasados de pantallas y nos gusta leer menos. Eso también es algo Sí, importante. sí, sí, sí. Muy bien, José Luis. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues buena pregunta. La manera más fácil de encontrarme es en LinkedIn. Me buscan por José Luis Cáceres, me agregan y si me dicen que me han escuchado aquí, además me lo dicen, ¿no? Y me hará mucha ilusión yo le responderé o ayudaré a quien sea. Y luego también una manera fácil de llegar a nosotros, fíjate que es a través de superpioneros.com. Ahí la gente se puede registrar. Fácilmente lo que van a hacer es entrar, ¿no? Entender lo que hacemos bueno, yo digo como 20 días donde vamos a explicar el mundo cripto y blockchain y lo que hacemos en el lab y lo van a entender muy bien los emprendedores porque está orientado a esos emprendedores y donde a todo el que nos escuche le va a llegar una invitación a un café que organizamos y a nuestro Telegram para que se una a la comunidad y le ayudemos a validar, desarrollar y acelerar esa idea que tienes. Si es cripto, blockchain, mejor todavía, pero ayudamos a todas. Y luego, por otro lado, bueno, lo que le va a permitir a la comunidad es aprender y ayudar a estos proyectos. O sea que es muy sencillo entrar en superpioneros.com y luego pues, lo que recomienda a todo el mundo es entrar en Bit2Me, que puedan irse a ese Academy que tenemos, que se pongan a aprender de este sector
y nada, que hagan ese pinito bien a través del Web3 MBA, al Web3 MBA, o bien abriéndose una cuenta en Bit2Me, ¿no? Y empiecen a disfrutar de esta revolución con nosotros. Digo disfrutar porque se trata de aprender Claro. y en el que es un mundo complejo, como os he dicho, pero es un mundo que no te puedes llegar a perder porque vienen por aquí los tiros y cuanto antes se entere uno, mejor. No, no, desde luego. Y formándose desde cero con vosotros, al cabo de un tiempo lo conseguirán comprender todo perfectamente. Gracias por tu tiempo, José Luis. Gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros tanto valor. Y bueno, que tengan mucha suerte con todos sus proyectos, que tengáis mucha suerte en Bit2Me. Y gracias por pasar este rato con los seguidores de Conectando Ideas y con la gente de la comunidad de ThinkLink. Si nos quieren ver, nos podrán ver en el canal de YouTube del podcast, que también lo subiré. Y nada, gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, José, y un saludo a toda la comunidad. Y estoy alineado con vosotros porque me encanta conectar con comunidades, así que enhorabuena por tu trabajo. Muchas Chao. gracias, José Luis. Chao. Hasta luego. Conectando Ideas es el podcast de ThinkLink.com. Haz crecer tu proyecto conectando con otros emprendedores.